Buen día. En esta sesión vamos a revisar el proceso de la investigación científica. El proceso de investigación científica sigue una serie de pasos ideales para garantizar la validez y la confiabilidad de los resultados. A continuación vamos a revisar cada uno de estos pasos que se presentan en un orden lógico. Una idea de investigación es el concepto o la noción central que motiva y guía un proyecto de investigación. Se trata de la base conceptual o el punto de partida que un investigador tiene en mente para explorar, analizar o comprender en profundidad mediante la investigación. Una idea de investigación debe ser clara, específica y plantearse como una pregunta o un enunciado hipotético. La idea de investigación es el primer paso que surge a partir de la observación. La formulación de una idea de investigación sólida es un paso esencial en el proceso de investigación científica, ya que establece la base para la definición de objetivos, la selección de metodologías y la recolección de datos. A medida que se desarrolla la investigación, la idea inicial se expandirá y se desarrollará aún más para dar lugar a una pregunta de investigación específica y a un diseño de investigación apropiado. ¿Cómo se elige el tema o la idea de investigación? Pues surge de la curiosidad a partir de la actividad laboral, la vida cotidiana, entrevistas o pláticas con especialistas, de la lectura de libros, revistas, documentos, de teorías y conocimientos que adquirimos en la práctica académica, del plan de estudios y bibliografía básica de la carrera que estamos cursando. Puede venir de cualquier lado. El siguiente paso en el proceso de investigación es la identificación del problema de la investigación, es decir, el planteamiento del problema. El planteamiento del problema significa afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación. Es importante definir claramente el problema o la pregunta de investigación que se pretende abordar. El planteamiento del problema en una investigación es una declaración concisa y clara que describe la situación o el fenómeno que se investigará y que representa la necesidad o la importancia de llevar a cabo tal investigación. En otras palabras, es la exposición inicial de lo que se considera un problema que requiere una solución o una comprensión más profunda. Dentro del planteamiento del problema se establecen la justificación y los objetivos de la misma investigación. El planteamiento del problema comienza identificándose con un aspecto específico de interés dentro de un campo de estudio. Este aspecto puede ser una situación, un fenómeno, una pregunta no respondida o un desafío en particular. Dentro de la contextualización del problema de investigación, se proporciona información de contexto que ayuda a comprender la relevancia y la magnitud del problema. Esto puede incluir datos estadísticos, antecedentes históricos o evidencia que respalde la existencia del problema. También es importante establecer límites concretos. Se establecen los límites del problema, es decir, qué aspectos se incluirán en la investigación y cuáles se excluirán. Esto ayuda a enfocar la investigación y a definir claramente su alcance. En la justificación se explica por qué es importante abordar este problema. Esto implica destacar las razones por las cuales la investigación es necesaria y cómo podría contribuir al conocimiento existente o beneficiar a la sociedad. También en el planteamiento del problema se establecen las preguntas de investigación o los objetivos, los propósitos que tendrá la investigación. El planteamiento del problema generalmente culmina en una pregunta de investigación específica o en una declaración de objetivo que establece lo que se busca lograr a través de la investigación. Esta pregunta u objetivo guiará el enfoque y la dirección de la investigación. El planteamiento del problema establece la base para la investigación al definir el qué, el por qué, el para qué, el quién, cómo, cuándo, dónde y establece el alcance de la investigación. Proporciona una razón convincente para llevar a cabo el estudio y al hacerlo justifica la investigación en función de su importancia
importancia y relevancia en el campo de estudio o en la sociedad en general. Todas estas preguntas a resolver determinarán el problema a investigar. Es importante establecer límites concretos del problema a investigar. Esto permite que nos dé la posibilidad de profundidad en el estudio. Establecerlo en forma de pregunta ayuda para establecer cuáles son las posibles respuestas que estamos buscando, ubicarlo en un tiempo y lugar determinados e involucrando la relación de eventos, fenómenos, situaciones o variables. A continuación se muestran algunos ejemplos de planteamiento del problema expresados en forma de pregunta. Adicionalmente, en los ejemplos se subrayan los pronombres, que nos ayudan a identificar el alcance o el enfoque de la investigación, es decir, determinan si corresponde a una investigación de enfoque exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. El planteamiento del problema debe expresar la relación que existe entre las variables del estudio. Debe formularse claramente en una oración precisa y concisa. Además, debe implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica o una recolección de datos. Enfatizando que el problema de investigación contiene las preguntas a resolver en el estudio, el propósito del mismo o los objetivos y las razones por las cuales es importante llevarlo a cabo o la justificación. Establecer el planteamiento del problema en forma de pregunta ayuda a orientar hacia las respuestas que se buscan en la investigación. Así entonces, los objetivos, aunque forman parte del planteamiento del problema, están dentro del proceso de la investigación. Los objetivos en la investigación tienen la finalidad de señalar a lo que se aspira en ella y representan la guía del estudio. Entonces, la justificación es igual de importante dentro del planteamiento del problema que forma parte del proceso de la investigación. Y entonces la justificación establece las razones del por qué es importante llevar a cabo dicho estudio. El siguiente paso dentro del proceso de la investigación es la elaboración del marco teórico. Este paso implica revisar la literatura existente para comprender lo que ya se sabe sobre el tema y determinar las lagunas en el conocimiento. La elaboración del marco teórico en una investigación es de vital importancia por varias razones. El marco teórico proporciona la base conceptual sobre la cual se construye toda la investigación. Ayuda a definir los conceptos clave, las teorías existentes y las ideas fundamentales que sustentan el estudio. Define la dirección y el enfoque de la investigación al establecer las teorías, modelos y enfoques relevantes que se aplicarán. Esto ayuda a los investigadores a enfocar sus esfuerzos en aspectos específicos del problema de investigación. La teoría ayuda a contextualizar el estudio. Sitúa el estudio dentro del contexto más amplio de la literatura existente. Los investigadores pueden comprender mejor la relevancia de su trabajo al ver cómo se relaciona con investigaciones previas y teorías establecidas. Adicionalmente, identifica lagunas en el conocimiento. El marco teórico también puede revelar las lagunas en el conocimiento existente. Al revisar la literatura, los investigadores pueden identificar áreas en las que se necesita investigación adicional o donde las teorías existentes aún son insuficientes. Es importante llevar a cabo una revisión bibliográfica exhaustiva, pues el marco teórico sirve como base para la formulación
de las hipótesis o preguntas de investigación permite a los investigadores generar ideas y propuestas específicas basadas en la teoría existente. Adicionalmente, cuando se analizan los datos y se obtienen resultados, el marco teórico proporciona el contexto necesario para interpretar esos resultados. Ayuda a explicar por qué ciertos patrones o relaciones pueden estar presentes. Al basar la investigación en teorías y evidencias existentes, el marco teórico aumenta la credibilidad del estudio. Los investigadores demuestran que su trabajo se basa en una comprensión sólida de la literatura y el contexto resulta relevante. En este paso resulta relevante diferenciar las fuentes primarias de las secundarias. Las fuentes primarias, por su parte, corresponden a aquellos cuyos datos obtenidos son de primera mano, es decir, fueron obtenidas por el propio investigador o, en el caso de la búsqueda bibliográfica, por artículos científicos, monografías, tesis, revistas especializadas, etc. Por su parte, las fuentes secundarias consisten en resúmenes, compilaciones o listados de referencias preparados en base a fuentes primarias, revisiones, es decir, información que ya ha sido procesada. Una vez que nos hemos documentado, estamos en posibilidad de formular hipótesis apropiadas. Las hipótesis son de gran importancia en el proceso de investigación científica por diversas razones. La hipótesis es una afirmación que se busca confirmar o refutar a través de la investigación. La hipótesis proporciona una dirección clara y específica para la investigación, define lo que se busca probar o investigar, lo que ayuda a enfocar los esfuerzos y los recursos de manera eficiente. La hipótesis a menudo se convierte en la base para formular preguntas de investigación concretas. Esto facilita la recopilación de datos y la planificación de la metodología de la investigación, lo que significa que puede ser sometida a prueba mediante la recopilación y el análisis de datos en el diseño experimental. Esto permite a los investigadores determinar si la hipótesis es válida o no. La hipótesis establece una predicción o una expectativa sobre el resultado de la investigación. Esto brinda a los investigadores una medida clara de éxito o fracaso quizás en su estudio. Una hipótesis es una idea que se plantea para explicar un determinado fenómeno o situación y que se intenta comprobar o rechazar mediante la experimentación u otros métodos. En otras palabras, es una explicación tentativa del fenómeno investigado que se formula como una proposición. La hipótesis guía la recopilación de datos al indicar qué variables son relevantes y cómo deben medirse. Esto asegura que los datos recopilados sean pertinentes para la pregunta de investigación. La hipótesis está respaldada por evidencia y conocimiento previo, lo que fundamenta la investigación en el contexto de la literatura existente y la teoría. Esto aumenta la credibilidad de los resultados. Finalmente, es importante concebir que adicional a las hipótesis de investigación se encuentran la hipótesis nula, la hipótesis alternativa y la hipótesis estadística. Esto es importante para una consecución efectiva del estudio de investigación. El siguiente paso en el proceso de la investigación es el diseño de la investigación. El diseño de investigación y la metodología son aspectos críticos en el proceso de investigación científica debido a su importancia en la obtención de resultados válidos y confiables, pues asegura la validez y confiabilidad. Un diseño de investigación sólida y una metodología bien planificada ayudan a garantizar que los resultados sean válidos y confiables. Esto significa que los datos recopilados reflejarán de manera precisa y consistente la realidad que se está estudiando. Así entonces, la metodología en el proceso de investigación se refiere a la estrategia y los procedimientos que un investigador utiliza para llevar a cabo un estudio de manera sistemática y obtener resultados confiables y válidos. La metodología
Implica una planificación detallada de cómo se recopilarán, analizarán y presentarán los datos. Esto incluye la selección de métodos de investigación, instrumentos de medición y técnicas de análisis de datos. Por ejemplo, en un experimento se manipulan intencionalmente una o más variables independientes para analizar las consecuencias que la manipulación tiene sobre una o más variables dependientes. También se discute cómo se garantiza la validez y la confiabilidad de los resultados, incluyendo la aplicación de pruebas piloto, la replicación de estudios y el uso de instrumentos válidos. En este sentido, el investigador debe tener control experimental, que se refiere al manejo que hace de las variables cuando manipula las variables independientes, minimiza las variables extrañas y registra los cambios en las dependientes en función de los cambios en las variables independientes. Por ello, en este sentido, es importante el diseño experimental, que corresponde al plan de acuerdo con el cual se asignan los sujetos o participantes de la población a investigarse a los diferentes grupos, condiciones o tratamientos. La metodología describe cómo se obtendrán los datos necesarios para responder a las preguntas de investigación. Puede incluir métodos como encuestas, entrevistas, observación, experimentación o análisis de documentos, dependiendo de la naturaleza del estudio. La metodología detalla los instrumentos que se utilizarán para medir las variables de interés, y esto puede incluir cuestionarios, escalas de medición, dispositivos de medición física u otras herramientas específicas. También se describe cómo se analizarán los datos recopilados, incluyendo las técnicas estadísticas o cualitativas que se utilizarán. Esto puede implicar la identificación de patrones, la realización de pruebas de hipótesis, la codificación de datos cualitativos y la interpretación de resultados. La metodología también puede abordar cómo se presentarán los resultados, incluyendo la estructura del informe de investigación, la creación de gráficos y tablas y la interpretación de los hallazgos. También se discute cómo se garantizará la validez y la confiabilidad de los resultados, incluyendo la aplicación de pruebas piloto, la replicación de estudios y el uso de instrumentos validados. Otro paso importante en el proceso de la investigación es la selección de la muestra de estudio. En muchos casos, la metodología aborda la selección de una muestra representativa de la población del estudio. Esto es esencial para hacer referencias válidas sobre la población en su conjunto. De esta manera, el muestreo puede ser probabilístico, en donde cada parte del universo tiene la misma posibilidad de estar en la muestra, o también puede ser no probabilístico, en donde la selección es arbitraria. El siguiente paso en el proceso de la investigación es la recolección de datos. La recolección de datos se refiere al enfoque sistemático de reunir o medir información de diversas fuentes a fin de obtener un panorama completo y preciso de lo que se está investigando. La recolección de datos es esencial en la investigación porque proporciona la materia prima necesaria para responder a las preguntas de investigación, validar resultados, tomar decisiones informadas y contribuir al avance del conocimiento en una variedad de campos. Sin datos adecuados y confiables, la investigación carecería de fundamento y validez científica. El siguiente paso en el proceso de investigación es entonces el análisis de los datos. El análisis de datos permite convertir los datos crudos recopilados en información significativa y comprensible, ayuda a dar sentido a los números y a identificar patrones, tendencias y relaciones. El propósito de analizar los datos de investigación es obtener información que pueda ser útil para describir y resumir los datos, identificar la relación entre variables, comparar variables, identificar la diferencia entre esas variables, pronosticar resultados. A través del análisis de datos es posible determinar la validez de las conclusiones
y si los resultados son aplicables a una población más amplia. Esto es crucial para la generalización de hallazgos. El paso final del proceso de la investigación es la elaboración del reporte de investigación. Compartir los resultados con la comunidad científica y el público interesado permite la aceptación de la comunidad científica y finalmente la generación de conocimiento. Por ello, es importante escribir un informe científico que incluya como mínimo una introducción, la metodología, los resultados, discusión, conclusiones y las referencias bibliográficas. También es importante asegurarse de que el informe cumpla con las normas y formatos establecidos por la comunidad científica y la institución correspondiente con la finalidad de comunicar los resultados apropiadamente. También es importante presentar los resultados en conferencias académicas y enviar el trabajo a revistas científicas para su revisión por pares y su publicación. Finalmente, es importante destacar que el proceso de investigación científica puede variar según el campo de estudio y la naturaleza de la investigación, pero estos pasos generales sirven como guía para garantizar un enfoque sistemático y riguroso en la búsqueda del conocimiento científico.